Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra clase número 11 de infografía de productos. Hoy día vamos a revisar un poco los diagramas, cómo nos fueron quedando, a ver cómo está ese trabajo. También vamos a revisar cómo hacer tablas y cómo hacer gráficos, ¿ya? En Illustrator, porque se nos aproxima la entrega en conjunto con taller. Y en taller los requerimientos van a ser elaborar 2 láminas o 2 infografías, por decirlo, aunque todavía vamos a estar un poco lejano al concepto, creo que hacia el final nos vamos a aproximar más, pero sí vamos a sistematizar información, así que por ahí sí estamos trabajando el concepto infográfico. Así que vamos a confeccionar 2 láminas, una con características más conceptuales, como, me refiero por conceptuales, no al concepto como de conceptos de diseño, sino que a datos duros, a conceptos, a conceptualizar, por ejemplo, estadísticas que ustedes tienen, o entrevistas que han podido hacer, o datos duros o datos que han podido recoger del entorno. En la segunda lámina creo que está más enfocada al concepto de diseño y a algo como de las observaciones y a una propuesta más, como un acercamiento a una propuesta conceptual. Creo que esa es la diferencia de uno y otro. Entonces uno es más como informativo y el otro tiene algo ya de imágenes respecto a las observaciones y algunos conceptos ahí. Quizás esa sí puede ser un poquito más gráfica, ¿cierto? Que tiene más imagen, más texto, imágenes, algunos retoques, ¿cierto? En Photoshop, y la otra quizás es más organizar información, hacer un mapa o hacer un diagrama, poner una tabla, poner un gráfico, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener esas dos láminas que se van a entregar de esta semana, de vuelta como del receso, la primera semana. Ahora, todavía no sé cómo lo vamos a hacer, porque todavía no está decidido, pero creo que hay algo ahí con la semana de receso, parece que la están viendo no darla o darla, no se sabe nada todavía, pero creo que vamos a tener alguna noticia quizás la próxima semana sobre eso, si se mantiene la semana de receso o no. Yo no sé si alguien ha escuchado algo sobre eso, pero eh, claro, sí, eso yo también he escuchado, Emilia, que parece que esa semana se va a tomar en relación a que recuperar un poco de clase, pero ahí parece que hay opiniones de todos lados, como siempre, así que esperemos que se resuelve ahí, ¿ya? Pero si tuviésemos ese espacio, a lo mejor podemos hacer una pre-revisión, ¿cierto? Para que, para que nos quede mejor la entrega, y si no, lo hacemos a través de ADECA y yo ahí le puedo comentar a lo mejor con algunas opciones. O bien quizás también los puedo visitar un poquito en el taller, si alguien quiere revisar, también podría ser una alternativa. ¿Ya? La idea es que puedan revisar antes de que se haga su entrega para corregir cualquier cosa ahí y les vaya mucho mejor. ¿Ya? Así que esos son los trabajos, hacia allá vamos, por eso hoy día es importante revisar cómo hacer tablas y cómo hacer gráficos para que ustedes puedan sistematizar su información. Recuerden que la idea siempre es poder sintetizar, organizar, armarle la información al usuario para que él no tenga que leer todo, sino que agilicemos su trabajo, ¿cierto? Ayudémosle a que él recorra la información más rápido, que él identifique las cosas importantes, ¿ya? Tenemos que hacerle más sencilla, ¿cierto? Su percepción, y también motivarlo a que se interese por lo que va a ver. Así que bueno, veamos cómo nos fue con los diagramas y luego vamos a ver tablas y gráficos, ¿ya? No sé si alguien nos quiere compartir su diagrama, en definitiva, si es que quiere que yo abra su trabajo y lo revisamos juntos, o escojo yo. ¿Dispara usted o disparo yo? Ustedes nomás, profe. A ver, yo aquí tengo uno abierto, creo. A ver, vamos a abrir. Voy a buscar ahí tengo aquí unos candidatos que seleccioné así. A ver, aquí tengo. Que mi computador parece que quiere que lo reinicie. Justo se le ocurrió cuando empecé la clase. Ya. Profe, el Bruno quiere, puso en el chat. Ah, ya.
Ya, Bruno, ahí el segundo va a ser usted. Lo voy a dejar descargando, voy a aprovechar el tiro porque ya tengo abierto uno, pero vamos a abrir el de Bruno también. Vamos a ver aquí. ¿Estará en ADK su entrega, cierto o no? Sí, aquí lo veo. Ya lo voy a dejar ahí abriendo por mientras. Y vamos a compartir este que tengo yo aquí en pantalla, que ya está listo para ser revisado. Aquí tengo el de Catalina Torres. ¿Nos acompaña Catalina? Ya, Natalie después ahí también la dejo en la lista para que... Y Paulina, ya. Tenemos ya ahí con esos trabajos podríamos ver. Catalina, no sé si nos acompaña hoy día, ¿no? Bueno, vamos a revisar un poco aquí este diagrama, ¿ya? Yo creo que aparentemente, es cierto, ya me llama la atención, veo varias cosas, así que yo creo que puede ser que va como idea de diagrama, va bien, ¿ya? Lo que sí voy a quitar un poquito este fondo para poder darle relevancia a los objetos, porque fíjense que las galletas de fondo son súper fuertes, entonces le quita un poco de legibilidad al resto de los elementos. Como que se vuelve más complejo por tener esta textura atrás. Uno no puede dejar de ver las galletas. Entonces voy a quitar un poquito ahí el fondo para poder centrarnos en los pictogramas que utilizó, ¿cierto? Y la forma en que lo organizó. ¿Ya? Vamos a ver cosas técnicas primero. Aquí faltó a lo mejor, o bien me adjunta la tipografía, o bien le crea contornos porque esta tipografía yo no la tengo. ¿Cierto? En la Bauhaus 93 yo no la tengo instalada, entonces se me va a desconfigurar. Esto no pasa cuando uno lo guarda en PDF, entonces yo les recomiendo que cuando hagan la entrega de taller lo guarden como PDF, ¿ya? Entonces así se evita de que se les configure la tipografía. Ahora en mi caso yo no lo puedo ver con la tipografía correspondiente porque no la tengo, ¿ya? Ahí hay una desventaja. Veamos aquí, por ejemplo, algunos elementos técnicos. Hay un círculo, creo que es uno solo, o dos, que parece que no están tan redonditos, este y este. Entonces, la idea es que no nos olvidemos de apretar la tecla Shift cuando escalamos para que nos queden todos redonditos. Y como es el mismo número, ¿cierto? Es la misma estrategia, es el número al centro, el circulito café, ¿cierto? Entonces, a lo mejor una buena idea siempre puede ser, hago un solo circulito, coloco, ¿cierto? El número, ahí voy a poner el número 1, lo voy a colocar aquí en un tamaño un poquito más grande. Como estamos en pantalla, ¿cierto? Todos los números siempre son, las numeraciones que usamos en puntos son más grandes de lo normal. Voy a colocarlo en el color, voy a tomar el mismo color que está aquí, a ver, ahí. Y lo voy a organizar, ahí más o menos centrado, aquí también, ahí, ¿cierto? Y lo organizamos más o menos al centro. Tratar lo más posible de que nos quede al centro. En general el programa a través de las alineaciones inteligentes prácticamente nos dice más o menos dónde está el centro. Entonces, idealmente como es el mismo, siempre es el mismo, voy a desagrupar ahí un poquito. Entonces yo control, lo voy a ubicar primero aquí. A lo mejor puedo sistematizar siempre que aparezca ahí a lo mejor. Y así por todos sigo como la misma lógica. Creo que algo se trató de hacer así, porque más o menos sigue la lógica, pero hay unas diferencias de tamaño. Este espacio es más grande que este, por ejemplo. Entonces, tratar de seguir una especie de patrón, eso ayuda a que uno más o menos simplifique la información. Ya así se va a ir viendo un poco más coherente. ¿Ya? Entonces, estos son como todas ayudas para poder ir dando tips de cómo mejorar la sistematización, de que se vea más o menos siempre igual, hacer un patrón. Es mucho más fácil entender la información cuando uno ya ha aprendido que el numerito siempre va a aparecer ahí. Entonces vamos a poner ahí.
y siempre en el mismo lugar, ahí, con la misma proporción. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar y después lo único que hago es cambiar el número, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ya? Entonces, así son todos los numeritos iguales, todos tienen la misma posición y todos están como, ¿cierto?, con la misma... eh, evitamos que se nos deforme, por ejemplo, ¿cierto? Bien, vamos a ver los elementos que tenemos acá, ¿ya? Yo creo que aquí, por ejemplo, eh, el grosor este, por ejemplo, de línea, es necesario porque me delimita un espacio que hay aquí. Sin embargo, por ejemplo, yo podría, no sé si recuerdan las herramientas de perforación cuando hacíamos los primeros ejercicios. A lo mejor este elemento que es representado por una línea, lo que en definitiva representa es un corte, ¿cierto? Un corte entre la parte superior y la parte inferior. Entonces, a lo mejor lo que podríamos hacer con ventana busca trazos, para ahorrarnos esa línea, podríamos a lo mejor ahí perforar el objeto y nos quedamos con esa línea. Voy a organizarlo hacia atrás. A ver, creo que está agrupado para poder traer los otros elementos. Voy a tirar estos dos hacia atrás. Ahí sí. Y le voy a quitar los contornos a esta figurita porque la línea negra ya no sería necesaria a menos que por color no se identifique. Por ejemplo, aquí no se lee tan bien, ¿cierto? Queda muy hacia atrás. Necesita el refuerzo. Probemos con el mismo gris que se utilizó acá. No sé si será el mismo. Creo que lo apliqué en la línea. Ahí lo voy a quitar. Ahí, no sé si es el mismo color. Claro, todavía, ¿cierto? No se despega mucho del fondo. Entonces, puede ser que sí necesite la línea. Pero en definitiva, la línea, miren, fíjense acá como la línea toma mucha fuerza también. Entonces, dos alternativas. O cambiamos la cocina más oscura o ponemos el fondo más claro. Entonces, yo creo que el fondo podría ser un poquito más claro. A ver si por ahí empieza a levantarse un poquito el diseño y le damos más relevancia al objeto que tenemos allí y no al fondo, porque fíjense que el fondo es bastante pesado, ¿cierto? Entonces a lo mejor podemos hacer el fondo más liviano y eso resalta un poquito los objetos hacia adelante. Me parece que la forma de construirlo está muy bien porque son muy simples, son geométricos, ¿cierto? Entonces creo que la forma de construir todos los elementos está muy bien, ¿ya? Todos son simples de entender. ¿Ya? Entonces, evitar contornear todos los elementos porque por color ya se separan. Y fíjense cómo se va limpiando un poco el diseño. ¿Ya? Este precalentar también está un poquito estirado. Entonces vamos a cambiarlo por, recordemos hacer la cajita de texto y luego dentro de la cajita escribimos. Entonces voy a poner aquí precalentar. ¿Ya? Puede ser que la tipografía es un poquito... Vamos a probar ahí, precalentar. Esa se ve un poquito más regular. Siguiendo la misma idea. Lo que yo estoy haciendo en este momento es como afinar un poquito lo que hemos propuesto. ¿Ya? De todas maneras, está bien como ella está representando, porque yo entiendo que primero debo precalentar el horno a 180 grados. Y creo que eso se podría escribir, pero en definitiva es lo mismo que yo he interpretado lo que yo quería escribir, así que está muy bien. Ahora veamos este siguiente. Yo creo que se le pueden agregar mejoras, en definitiva porque la línea toma mucha fuerza. Fíjense cómo todo está contorneado y a veces uno mira más las líneas que los objetos. Entonces vamos a hacer la misma estrategia. Voy a desagrupar un poquito, poner un color de fondo, este mismo, un poquito más claro, y así puede ser que los elementos se levanten un poco más. Cuando yo digo se levanten, quiere decir que se desprendan del fondo y el fondo prácticamente sea algo que viene a acompañar, pero que no tiene tanta fuerza.
¿ya? No es a través del fondo que yo reconozco los objetos, sino que a través de la misma característica del objeto, ¿ya? Vamos a quitar ahí algunos bordes a ver si se hace más liviano el diseño. Me quedó un 1 por ahí. Ustedes pueden ir opinando qué les parece esto que yo les voy sugiriendo. En una de esas alguien dice, no, yo creo que se veía mejor con línea. O sin línea. Bueno, hay que ir viendo. Yo les recomiendo que ojalá sea sin línea. Ya siempre los diseños que están contorneados se ven un poco raros, se ven como más grotescos, porque estamos con el color de fondo y aparte otro recurso más que es la línea. Y estos puntitos, ¿qué serán? Dice mezclar. Mezclar, ¿y qué ingredientes tengo que mezclar? A lo mejor por ahí. ¿Y qué estamos haciendo? Galletas de chispas de chocolate. Ah, entonces son 3 cosas que tengo que mezclar en un bol distinto. Lo que no sé son los elementos que tengo que mezclar. Entonces, a lo mejor, como aquí me falta información, yo debería agregar un texto que me explique ahí brevemente, muy cortito, a lo mejor los ingredientes. Puede ser, ¿cierto? Harina, me imagino. Harina, mantequilla, por el color, y chocolate. Yo creo, ¿cierto? No, como no está la autora del elemento, a lo mejor sería bueno, hay también las viñetas, ¿cierto? Todas ojalá de la misma altura, más o menos, más anchas pueden ser, pero a lo mejor siempre respetando la misma altura para que haya un patrón, ¿cierto? Eso me obliga a mover el número 2. Y un poquito de algo. Harina, mantequilla, chocolate y una cucharada de y algo, ¿ya? La idea es poder agregar eso que nos faltó de información porque a través de la gráfica no pudimos descubrir exactamente cuáles eran los ingredientes, ¿ya? Pero en definitiva no es problema que agreguemos un pequeño texto. Lo malo sería explicar en 3, 4 oraciones todo lo que hay aquí y que yo ya lo estoy viendo, ¿cierto? La idea no es repetir información que yo ya vi. Eso es importante. Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir que esto tiene una textura, a lo mejor podría tener, en vez de un circulito con línea, debería ser un circulito con relleno. Un relleno a lo mejor un poquito más suave ahí. Todo esto que yo les comento no es que el ejercicio que yo estoy revisando esté malo. El ejercicio está muy bien. Lo que pasa es que hay cosas que uno con la práctica puede ir refinando, ¿cierto? La primera vez que uno pinta una casa seguramente a lo mejor no queda así perfecta porque he practicado pocas veces pintando, ¿ya? Pero puede ser que a través de la práctica yo pueda ir mejorando y todas estas cosas yo ya las he visto y en realidad, ¿cierto? Les puedo dar opiniones como para ir mejorando el diseño. De la misma práctica que yo he hecho en mi profesión, ¿cierto? Yo he visto que esto me ha funcionado mejor. Y se percibe un poquito más limpio el diseño, sobre todo con la línea. Uno al principio contornea todos los objetos o su mayoría. Por ejemplo, aquí no es necesario el contorno porque ya por color uno ya identifica, ¿cierto?, que el elemento está. Voy a hacer solo este ejercicio para poder pasar al siguiente y seguirles mostrando. Y si queremos dejar estos, ¿cierto?, esas texturas, a lo mejor podemos copiar el mismo puntito, lo ponemos por ahí, ¿cierto? Y algunos de estos también se los heredamos
Aquí le voy a quitar la línea. Etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, la misma cuchara, yo creo que está bien resuelta, es una cuchara sencilla, uno rápidamente entiende cuchara, y a lo mejor para que sea un poquito más sencilla, ¿cierto? Este poquito que tenemos aquí, podemos regularizarlo un poquito más y que sea como más continuo, y eso también ayuda a limpiar un poco tanto objeto que uno tiene que decodificar, ¿cierto? Tiene que leer muchas cosas para entender lo que está sucediendo ahí. Mezclar está muy bien, yo también ahí sin línea, y lo mismo con la espátula, ahí sin línea, con el mezquino ahí, excepto que la parte que une las dos, ¿cierto? Necesita de la línea. Parece que está todo junto. No estoy segura si está, parece que está un poco raro, pero bueno, con las dos y podemos agregarle aquí con otro color le agregamos ahí a lo mejor en la misma línea, más clarito, no tanto para que no se confunda con el fondo. Cambiar ahí, creo que un poquito más oscurito ahí. Por ahí puede ser. Se ve un poco raro, la tipografía está como ancha. No sé si lo notan. Ah, claro, porque está en 113. Ahí, en 100. Ahí sí. Y mantener los grosores de la línea. Este grosor, por ejemplo, el mismo grosor que ese. Un poquito más para mantener la coherencia de los grosores. Lo importante cuando uno hace los diagramas es que vaya haciendo una sistematización y como una coherencia de cómo presente la información. Si ocupé este grosor, la idea es que la línea siempre mantenga el mismo grosor en todas las flechas. ¿Ya? Y también los objetos, si este es el bol que siempre sea el mismo, lo mismo los elementos. Y esta estrategia que yo usé aquí se puede usar a lo mejor para el refrigerador también, donde tiene las manillitas, ¿cierto? A lo mejor yo podría perforarle unas manillas pequeñitas para que este elemento sea parecido. Y se fijan que está trozado también, tiene un trocito arriba y un trocito abajo, también podríamos usar la misma estrategia y así se vería coherente con el mismo set de cocina, ¿cierto? Tengo una cocina que tiene ciertas características, pero el refrigerador sigue la misma línea. Y ahí hablamos de una línea gráfica, porque ese objeto se parece a este otro, ¿cierto? Estamos haciendo un sistema. Así que en este sentido yo creo que por ahí va muy bien porque ocupó la misma cuchara que está aquí, debería ser la misma cuchara que está acá, ¿cierto? Aquí dice 2 cucharitas, le puso 2, a lo mejor podríamos poner un 2x y ahí también se entendería que son 2 veces, ¿ya? Pero es solamente para ahorrarme poner 2 cucharas porque tengo una cuchara, tengo tengo un huevo, tengo varios elementos, ¿ya? Después dice que hay que agregar huevo, eso, y volver a mezclar. Y ocupamos el mismo mezclador que hicimos anteriormente. Así que yo creo que ahí va muy bien el ejercicio. Eh, Creo que logra el objetivo de que se vea, ¿cierto? Como una especie de diagrama o de pasos que estamos siguiendo. Así que muy bien. Y también, aquí tiene una codificación, esto no lo había visto. Claro, ahora a lo mejor, como ya tengo esto, no es necesario poner ahí, a ver si le habíamos apuntado a los ingredientes, harina, azúcar, mantequilla, eso sí, y chispas de chocolate. Era azúcar morena, no sé hacer galletas de chispas de chocolate, pero bueno, aquí estos elementos, ¿cierto? Si yo tengo una especie de cuadro informativo que me dice todas las categorías de los elementos, sería importante, ¿cierto? No poner acá la información porque ya la tengo acá y el usuario hace el trabajo, ¿ya?
pero la única diferencia es que esta tablita, que es como las especificaciones, yo las pondría al principio, porque son más importantes, primero, antes de saber el proceso, ¿cierto? Los elementos del proceso, primero. En este caso, porque yo necesito entender primero los ingredientes para después poder decodificar qué es lo que son, ¿cierto? O cómo usar esos ingredientes. Así que yo le sugeriría ahí primero partir por los ingredientes como primer elemento, ¿cierto? Porque como leemos de izquierda a derecha, vamos a primero identificar los ingredientes y luego pasamos a la preparación. Y ahí pasamos a la preparación, ¿ya? Y yo creo que por ahí me queda como más lógico y esto de la secuencialidad también. Lo que también me queda aquí un poquito raro es los números, ¿ya? Porque yo lo puse acá el 4, entonces en realidad el 4 sería acá, ¿cierto? Este sería el 6, porque si vamos en esta secuencia y vamos siguiendo esta línea, tenemos que hacer la numeración inversa aquí, 4, 5, 6, ¿ya? Al usuario le cuesta leer inversa, a menos que nosotros le demos el camino, nosotros le indiquemos de alguna forma con la gráfica que la secuencia es esta, pero no significa que usemos una línea o flechas que lo lleven para allá. A lo mejor podemos usar los números en una escala de color. Puede ser, por ejemplo, vamos a usar, todo esto es probar, probar y probar. ¿Cuál es la mejor alternativa? Por ejemplo, vamos a hacer aquí una escala. No sé si recuerdan cuando usábamos esta técnica de hacer una escala de color, de un color a otro color. Voy a tratar de hacer un color ahí un poquito más clarito, hasta que llegue a un color más oscuro, con la herramienta de fusión. Ahí, de aquí a acá. Necesitamos 8 colores, porque son 8 etapas. Entonces, doble clic y colocamos ahí pasos específicos. Voy a poner 8. Pero 8 entre medio, entonces deberían ser 6 en vez de 8. Entonces voy a poner 6. Entonces, de este a este. Ahí tenemos la escala de colores. Entonces, vamos a probar. Este, le voy a poner este color. Después cambio los números porque en definitiva no se van a ver muy bien. La idea es poder ver si de alguna forma a través de estos colores podemos ir marcándole una secuencia al usuario. Como que él vaya entendiendo a través del color la escala que lo lleva a completar el camino. ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no? ¿Qué les parece esto que estamos viendo? Sí, profe, se va entendiendo. ¿Sí? ¿Y qué opinan de lo que yo les comento? De interesante, como un repaso de materia ya pasada, entonces sumándolo a la nueva. Sí, la idea es que, porque ahora, por ejemplo, cuando hacemos los láminas finales, la idea es que usemos todo lo que hemos aprendido, pero todo junto al mismo tiempo, ya no enfocado en un solo ejercicio. Entonces, ya es como más complejo porque los elementos empiezan a interactuar entre ellos, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando hacíamos vectores, después hacíamos trazados, después hacíamos combinaciones de objetos más complejos, trazados, después hacíamos estos elementos trazando ahí con la manito? Entonces, ahora todo esto se aplica todo junto, aplicar todos los fundamentos ahí juntitos. Voy a bajar ahí para que no sea tan fuerte el blanco, ¿cierto? Ahí, para que el numerito no resalte tanto, voy a ir de a poquito cambiándolos porque el numerito afecta a todos. Bien, a lo mejor podría ser hasta el número un poquito más chico el circulito para que no sea tan notorio, pero fíjense cómo a través ahora del color uno no pierde esto de que va así. Carlos, ya Carlos, no hay problema.
Carlos tiene ya un tope con una asignatura, así que va a salir, pero después usted no se puede seguir viendo lo que estamos realizando. Bueno, a través de esta escala, a lo mejor es posible que el usuario se dé cuenta, antes de pasar del 3 y volver al 6, que en realidad parece que no es para acá, sino que es para allá. Pero eso puede ser por el color y también reforzado por esta pequeña línea que está aquí, que me va secuenciando, ¿cierto?, las formas. Pero la idea es que le podamos decir al usuario, porque el usuario a veces se puede confundir. Entonces ya como ve esto muy distinto a esto, como que parece que partió de nuevo, como es otra idea. Entonces esto no tiene mucha relación, pero sí a lo mejor por aquí hay relación y por ahí sí él sigue esta secuencia. ¿Ya? Todos esos elementos hay que irlos viendo, ¿ya? Irlos analizando. El usuario entenderá esto, lo podrá leer. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo? ¿Cómo se ve eso respecto a los otros iconos que he usado? ¿Cómo se relaciona esta cocina con esto? Que es lo mismo que pensamos cuando ya hicimos una galleta, siempre tiene que ser la misma galleta, ¿cierto? Y quedaron las galletitas. Muy bien. Gracias, Catalina, por este trabajo. Me parece ahí que está muy bien. El huevito ahí casi no se ve, así que un poquito más clarito. Ahí. Porque uno dice, uno a veces piensa que las personas ven igual que uno y a veces, por ejemplo, no sé si le ha pasado, pero uno le dice, es rojo, y le traen algo que no es rojo. O le dicen la camisa azul y la camisa es como celeste o es verde. Hay personas que confunden a veces los colores o que todos los colores le parecen iguales. Entonces, por ejemplo, a alguien le puede parecer que este color del huevo es igual que el que tiene de fondo y prácticamente no ve la diferencia de colores. ¿Ya? No todas las personas tienen la misma capacidad. ¿Ya? Entonces, para que eso no suceda, en algún lugar pegué el huevito, pero no lo puedo ver. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un huevito a lo mejor un poco más claro, cosa que no quepa duda de que ahí hay un elemento. Eso, ahí sí que vemos que hay un huevo, ¿cierto? Ahí. Que no se nos pierda ahí con el fondo. Cuando ustedes creen que no se ve muy clarito, no se logra identificar, quiere decir entonces que nadie más lo va a poder identificar. Pues si yo no lo veo, nadie más lo va a ver. O si yo me esfuerzo para verlo, quiere decir que también le va a costar a la persona y más esfuerzo, porque yo sé que hay un huevo, pero a otra persona le cuesta un poco más porque no sabe, tiene que verlo, ¿ya? Así que bien ahí con el trabajo de Catalina. Vamos a abrir entonces el trabajo de Bruno, ¿cierto? Vamos a abrir el de Bruno y también vamos a aprovechar el de abrir de Natalie, creo que me dijo que ella también quería. Sí, profe, por favor. Estoy buscándolo por aquí. ¿Será que no lo veo, Natalie, aquí? Lo subió a Deca, ¿cierto? Sí, lo subí a Deca la semana pasada. Es el primero, Ah, ya. por eso. Estaba mirando muy abajo, entonces no lo encontraba. Aquí, bueno, estoy compartiendo este trabajo de Bruno y dice que no se puede encontrar el archivo enlazado, seguramente una foto que usó en PNG. No la incrustó, entonces no la puedo ver, así que la voy a tener que ignorar. Y aquí vamos a ver, como él tiene hartas guías, que está muy bien que use las guías, yo voy a ver, las voy a quitar un poquito, las voy a ocultar, voy a ir a guías y le voy a poner ocultar guías para poder mostrar mejor el diseño final. ¿Ya? Bien, a mí me parece por ahora, ¿cierto? Que se ve muy bien, se ve organizado, se ve que tiene etapas por un lado y por el otro también. Perceptualmente, ¿qué se ve un poco extraño? Que están como muy separadas las etapas, como que hay un espacio aquí un poco grande. Entonces, yo creo que eso puede ser o puede suceder
a veces por el efecto de tener las guías activas, entonces las guías también como que parece que formaran parte del diseño. Entonces como que con las guías a veces uno también se influye. Entonces yo creo un poquito más por ahí, un poquito más juntito, para que se vean estas como si fuesen de la misma receta. ¿Ya? Yo creo que por ahí, con esa distancia, uno todavía puede percibir que esto es un conjunto de elementos. Creo que había un objeto aquí estaba la foto, no sé qué sería, pero de todas formas se ve bastante bien como está. ¿Ya? Así que yo creo que la proximidad de esta marca que le puso arriba, o el título con viñeta, que esté cercano más o menos, a lo mejor tomando la misma distancia, puede ser como máximo. ¿Ya? ¿Qué quieres cocinar hoy? Panqueques con manjar. Qué rico. Bien. Yo creo que aquí también hay algo un poco deforme, como que está muy estirado, no la letra, pero sí la figura. Esta figura, es una foto. Esto también se puede construir vectorialmente, por si acaso esto podríamos haberlo construido vectorialmente de esta forma. Porque puede ser que era como así. Bruno está. Sí, me da la impresión de que esta imagen la estiró para que le cupiese el texto, pero esto lo podemos hacer en definitiva, Bruno, vectorialmente. Lo podríamos hacer de dos formas. Podríamos trazar, ¿cierto?, la cinta. Claro, solo la escaló, sí, pero la podríamos construir para que no nos quede deforme estos elementos, mejor la construimos. A veces también, bueno, hoy día, como ustedes ya manejan el trazo y para agilizar un poco el trabajo, este elemento lo podríamos calcar. ¿Ya? ¿Qué significa calcar? Vamos a recordar un poquito, esto es como para agilizar el trabajo, pero siempre mucho más efectivo trazarlo uno, porque esto es un trazado automático que hace el programa y no siempre queda bien. ¿Ya? Pero en definitiva a veces resulta, así que bueno, vamos a probarlo. En el calco de imagen tenemos que primero tener seleccionada la imagen y después vamos al calco de imagen. Si pinchamos directo nos va a quedar como el programa lo tenga configurado. En este caso está trabajando en blanco y negro seguramente. Entonces vamos aquí, calco de imagen, y podemos identificar más o menos cuántos colores tiene. 1, 2, 3, 4. Ya, entonces lo voy a trazar a 6 colores. Ahí. Ahí ya está trazado. Está trazado como el programa se le ocurrió, porque en definitiva, miren, fíjense que se ha perdido ahí justamente un colorcito que traía, y al trazarlo automático en 6 colores pierde ese detalle, se fue. ¿Ya? Vamos a probar en más colores, a ver, en 16 colores. A ver si por ahí. En 16 queda mejor, ¿ven? Ahí sí mantiene la forma. Ahora, ¿cómo yo podría alterar? A lo mejor no quiero que la etiqueta sea roja, quiero que sea de otro color, entonces, ya que lo he calcado, ahora debo expandirlo, lo voy a expandir. Entonces, al expandirlo, ahora se ha convertido en un objeto vectorial. Fíjense que yo me puedo acercar y está construido vectorialmente. ¿Ya? No tiene la misma lógica de cómo trazamos nosotros, porque esto es automático. Fíjense que el bordecito ahí a lo mejor podría haber sido más regular, los puntitos podrían haberse sido círculos, ¿ya? Pero si no es tan complejo el elemento, podría ser, ¿ya? Lo podríamos trazar. O bien quedarnos con lo que nos sirva, ¿ya? Porque en realidad, miren, fíjense ahí tampoco hizo una interpretación tan buena. ¿Ya? Pero si mi intención solo es quedarme con la cinta, ¿ya? Vamos a ir eliminando. Yo lo que hago es hacer doble clic y entro, porque cada elemento es un objeto distinto. Y me podría quedar a lo mejor con la cinta y no con estos puntitos, a lo mejor los puedo borrar. Bueno, ahí cada uno vería el diseño que quiere para no entrar tanto en detalle, pero como ya es un objeto vectorial, yo podría cambiarle la cinta de color, ¿cierto? Podría poner otra, podría alterar todos los detalles del elemento. ¿Ya? Incluso le podría poner ahí mis propios diseños.
esta es una forma como rápida de convertir algo que era fotografía en un objeto vectorial. Sin embargo, tiene esta desventaja que no siempre el programa la interpreta bien, porque esta no es una foto que esté en excelente calidad, ¿se fijan? Entonces, él no sabe interpretar el píxel, ese serrucho que se forma, como que él lo interpreta raro. Pero si fuese esta una imagen de mayor calidad, a lo mejor podría ser una mejor interpretación, ¿ya? Para evitar el hecho de expandir, ¿cierto? Y que quede deforme el elemento, ¿ya? Y en definitiva, si el resto todo nos queda bien y no nos damos cuenta de que está estirado, a lo mejor podemos seguir ocupándola, pero sí corregir esto. Podríamos dibujar una cajita aquí. Aquí vamos a entrar como a maestrear. Vamos a copiar el color ahí y yo pongo mi propio objeto. A lo mejor yo podría dibujar aquí un objeto ahí. Y sigo ocupando la misma fotografía, pero le ajusté ese detalle para que me quedara bien. Ahí voy a mover esto. ¿Ya? Porque esto de que esté así, uno siempre, perceptivamente, siempre ve que está estirado. ¿Ya? Pero cuando está así, parece que no está estirado. ¿Ya? Entonces, partir por ahí corrigiendo ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, la tipografía que usó Bruno es una tipografía que no se recomienda mucho utilizar, porque es una tipografía que no es muy regular y se parece mucho a la Comic Sans. Como diseñadores, nunca utilicen la Comic Sans porque no es una tipografía que esté muy bien alineada, ni tampoco ayude la legibilidad, porque la forma en que está hecha es como una forma no sistematizada, ¿ya? No es una buena tipografía. En general, a la mayoría les gusta, sobre todo en el colegio, usarla porque es como divertida, ¿cierto? Es porque es siempre irregular, pero cuando nosotros la usamos para presentar información, le agrega dificultad de lectura. Entonces no es muy apropiado para eso. En su defecto podríamos usarla como un título, ¿ya? Pero no como cuerpo de texto. Y a pesar de que esta no es la Comic Sans, se parece mucho. Entonces yo recomendaría una un poquito más regular o más tradicional, como por ejemplo una helvética, ¿ya? Que tiene mejor funcionalidad para la lectura y para el tamaño de los textos cuando son pequeños, ¿ya? Así que yo dejaría ahí como para un título, a lo mejor el que tenga esta característica, ¿ya? También en los textos, recordemos que en negro, negro, ojalá que no, casi negro, y como estamos usando escalas de verde, a lo mejor puede ser un negro con mezclas o trazas de verde. ¿Se fijan ahí? Llegamos como a este, que es distinto tener a lo mejor este otro negro, que es como un negro más cálido, casi negro, pero con trazas cálidas. ¿Ya? Entonces vamos a ir ahí al verde y vamos a tener un negro casi con un poquito de verde. Ahí. Para que se vea un poquito, ¿se fijan cómo se ve un poco menos pesado? ¿Ya? Y también aquí el texto a lo mejor lo podemos alinear a este lado, porque pensemos que este está alineado de izquierda a derecha. Entonces a lo mejor este, como sigue la lógica para el otro lado, veamos si nos conviene o no hacerlo hacia el otro lado. Aquí veamos, esto es netamente ir probando, ver las alternativas con cuál se ve mejor. ¿Ya? Veamos ahí si nos conviene o no. Vamos a inmediatamente también a arreglar este texto. Si tenemos un margen aquí, debería ser el mismo margen acá, ¿cierto? El mismo margen, mantenerlo. Vamos a cambiar ahí un poquito la tipografía y así yo copio las características del otro texto. Fíjense, yo selecciono el texto y si pincho con el gotario el otro texto, me copia la tipografía y me copia el color al mismo tiempo. Así que es para poder resolver más rápido. Y ahí el texto para acá. Y vamos a probarlo con esto también. Le copiamos con el gotario, ahí se copia el estilo de la tipografía.
Vamos a mover un poquito aquí. Y aquí hay una viñeta un poquito más grande, un poquito más oscura, perdón, que está un poquito más arriba. Seguramente a mí se me corrió al momento de traspasar para un lado y otro. Vamos a dejar esas dos viñetas abajo con la otra tipografía para que después poder comparar. Esta tiene título. Estas otras no es necesario que lleven título. Ingredientes. A lo mejor no. ¿Ya? Este huevito, por ejemplo, ahí como que se va yendo, se va casi que se quiere salir del formato, entonces un poquito más adentro, no se vaya a caer para afuera. A lo mejor como ya tenemos un espacio aquí, podríamos mover a lo mejor los objetos un poquito más adentro para ir respetando a lo mejor algún margen por aquí, ¿cierto? Vemos que ahí parece una especie de margen. Y esta harina que está aquí, a mí me parece que está bien, pero a lo mejor podemos usar la estrategia de que la harina tenga un color y el resto de los objetos que están ahí con línea, estos objetos podrían tener un color blanco, para que a través de la contraforma yo pueda ver que es una harina. Aquí tiene un color, no sé si de línea. Me voy a acercar un poquito porque estoy muy pequeña trabajando. No sé si les pasa a ustedes que trabajan y a veces están chiquititos trabajando, no, porque uno no se acerca mucho. Recordemos que cuando trabajamos con elementos deberían ser sencillos. ¿Ya? A lo mejor aquí podría estar el nombre del producto, ¿cierto? Harina, pero con una tipografía bien sencilla porque hay que leerlo y está súper chiquitito. Entonces cambiémosla ahí o por una normal, así, porque el interés aquí es que sepa que es harina. No interesa si es una harina que es más amable o más ¿cierto? ¿Qué tipo de harina puede ser? Que a lo mejor hay harinas que son para la mamá, otras harinas para gourmet. Aquí lo importante es que él identifique que esto es harina. Y lo importante acá también que él identifique que es leche blanca, ¿ya? Que está bien el vasito, pero a lo mejor este vasito podría ser un poco más sencillo. A lo mejor si solamente tenemos, no mirar el vasito desde arriba, sino que a lo mejor puede ser un vasito más sencillo, solamente porque estoy buscando que sea un vaso y que yo identifique que es leche blanca. Entonces así le vamos quitando complejidad al objeto para que sea más sencillo de identificar, porque no nos interesa qué leche es, sino que es solo que es leche. ¿Ya? Ahí. Y como todo esto tiene color, a lo mejor no necesita de línea tampoco. Voy a desagrupar un poco ahí. Ah, es que la línea la tiene el vasito. En este caso, como es una figura, esto también puede ayudar a agilizar algún trabajo, así que lo vamos a retomar también. Este es el vasito, ¿cierto? Esta es la forma. Como la misma forma tiene que estar dividida en dos colores, entonces podemos usar lo siguiente. Podemos seleccionar esta herramienta y uno que se llama bote de pintura interactivo. Entonces el bote de pintura interactivo necesita que yo le marque dónde va a estar el color de un lado para el otro, dónde va a ser el corte. Entonces yo hago una línea así y selecciono el vasito más esta línea que yo dibujé y presiono aquí bote de pintura interactiva. Entonces voy a abrir el panel de muestras, ventana muestras, aquí, y fíjense que si yo muevo las flechitas del
Perdón, ahí me salí de la herramienta. Si yo muevo las flechitas de atrás para adelante, se empiezan a mover acá. Entonces basta con solamente pintar ahí abajo, ese es el color que se va a aplicar. Ahí se aplicó el color. Entonces ahí ya tengo el mismo vasito, pero está dividido por 2 colores. Para no tener que dibujar 2 figuras, entonces así lo puedo trozar de manera rapidita. Y ahí tengo, y respeto a lo mejor la misma altura de este elemento ahí para poner la leche blanca. Y también simplificar la tipografía lo más que podamos, porque solamente nos interesa que identifique que es leche blanca. ¿Ya? Lo mismo con el aceite, lo mismo con el manjar, ¿cierto? Porque solo nos interesa que se identifiquen los elementos. A lo mejor ahí puede ser una sola ramita en el aceite. Y aquí sí podríamos utilizar esta herramienta a lo mejor porque tenemos una profundidad en el huevo y porque tenemos la profundidad en el vaso. Ahí sí lo podemos usar. ¿Ya? Aquí también. Aquí entiendo que está aplicando la harina, ¿cierto? Porque estoy identificando esa forma. A lo mejor el vasito podría ser blanco y usar la misma estrategia de la harina para que uno identifique con mayor razón que es harina. La harina es amarilla, en este caso. ¿Ya? El aceite también, ahí la botella de aceite. En este caso también podría ser que no sea necesario escribir aceite, porque fíjense que acá no se escribió harina, y uno igual reconocería que esa es harina. Entonces a lo mejor la botella de aceite, ya que la identificamos en los ingredientes, podría ser solamente así, más sencilla, para yo centrarme en la acción que está sucediendo aquí y no en identificar la botella de aceite, porque yo ya aprendí que era aceite, porque lo aprendí cuando vi los ingredientes. ¿Cierto? Acá en este sartén también, sin color de línea, porque ya por color se separan los objetos. Ya vemos igual ahí que hay un sartén. Podemos cambiar un poquito el color para que sea un poquito más distinto al de arriba. Ahí, para distanciarlos un poco más, y fíjense ahí ya no necesito la línea. Y se sigue viendo un sartén. Las líneas negras, por ejemplo, un poquito casi negro, como lo habíamos usado antes, ¿cierto? En verde ahí, casi negro, para seguir con la gama de colores que estamos usando. Y el resto lo mismo, el mismo sartén, el mismo vaso. En ese sentido me parece muy bien, ¿ya? Hay algunas correcciones o orientaciones de cómo mejorar, pero creo que ahí va bien, vamos llegando al objetivo. Me parece que identificó, puso poco texto, quizá aquí casi mucho, pero yo creo que ya, no sé, aquí yo creo que va a haber más, se va a ver que hay más texto. Cuidar los espacios, por ejemplo aquí, ese debe ser que le quedó un espacio más, o al cambiar la tipografía. Entonces, cuidar que esos espacios no queden, porque se ven. Inmediatamente llama la atención si yo tuviese una palabra, a lo mejor con más espacio que las otras. Uno nota inmediatamente que ahí hay un ruido. Al mirar todo junto, ahí, y uno se focaliza ahí, porque ahí hay algo raro. ¿Ya? Cuando muestre los jamones, o no son jamones, son los, ¿cómo se llaman? Los panqueques. Los panqueques pueden tener color. El color más claro arriba, el que está más abajo un poquito más oscuro, y el que está más abajo un poquito más oscuro. Use 3 en vez de 4. 4 ya es mucho, sabemos que 3 ya es harto. Entonces no es necesario que estén los 4. ¿Ya? Bien, me parece un buen trabajo, Bruno. Y vamos a ver el de Natalie, creo que ya lo había descargado, pero ahí sí, ahí viene. Miramos el de Natalie y pasamos a las tablas. Las tablas son muy sencillas y los gráficos también, así que no nos podemos demorar nada en eso. También aquí falta una foto, ¿ya? Falta una imagen que no se incrustó, no se vinculó, así que también la voy a tener que Creo ignorar. que el fondo. No. Sí, no sé. De repente quedan imágenes, por ejemplo, estamos trabajando y dejamos una imagen por allá lejos, y después nos olvidamos y
o la pusimos en un tiempo y después abrimos el archivo, la eliminamos del computador y el archivo dejó de encontrarla y eso quedó ahí como un fantasma. Eso pasa a veces, ¿ya? Así que no se preocupe. También faltó crear ahí, Emilia me dice que Paulina también quería revisar, sí, pero vamos a tener que saltarnos, Paulina, porque tengo que pasar las tablas, pero No se preocupe, profe, no hay problema. de todas formas les va a llegar un comentario por la retroalimentación de la plataforma a todos ahí para que puedan ir mejorando, ¿ya? Pero estas correcciones que estamos viendo en general deberían ser prácticas para todos, ¿ya? Deberían ser, todos deberían recoger más o menos como los mismos patrones. Porque mira, por ejemplo aquí faltó crear contornos y también ya habíamos visto que faltaba crear contornos. Ahora, el fondo también está un poquito complejo todavía. ¿Se fijan? Porque como que tenemos complejidad aquí y atrás el fondo también es un poquito más complejo también. Yo no soy tan partidaria de ocupar tantas texturas de fondo porque si ya tenemos esto, que son varias cosas, como que uno tiene una sobrecarga mental cuando ve esto a veces y cuesta más identificar. Así que yo también recomendaría que a lo mejor lo tratáramos de visualizar sin el fondo, pero vemos que el verde contra el blanco es muy fuerte, ¿cierto? Quizás por eso decidió ponerle un color de fondo para calmar ese verde que está tan fuerte, ¿ya? Entonces, a lo mejor voy a ponerlo un poquito más en opacidad, a ver si por ahí lo voy a desbloquear, ¿sí? Para poder trabajarlo. Ahí, selecciono el fondo, a ver si se me ocultó todo. Ah, a lo mejor esa es la foto que falta. Sí, esa es la foto que faltaba, pero como estaba bloqueado, el programa no le podía aplicar el cambio. Creo que esa es la foto que falta. Ventana, enlaces o hay enlaces. Claro, esta es la foto. Sí, esa es la imagen. Bueno, la vamos a eliminar porque no la tenemos, pero vamos a ponerle un fondo porque el verde este como que está que salta del formato. Me llama. Así que vamos a poner ahí. Vamos a tomar a lo mejor este color y lo vamos a poner un poquito más suave. Le voy a dejar un poquito la opacidad para calmar un poco ese fondo blanco que como que queda muy fuerte. Ahí. Esto es la receta de falafel. 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 Sí, es que ahí no sé bien la pronunciación. Bueno, aquí hay una estructura que ya habíamos visto, los ingredientes primero y luego viene el proceso. Y este proceso llega hasta el 4 y parte en el 5. No es como el anterior que teníamos que hacer esta forma de mover. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿qué podríamos corregir aquí? Me parece que la tipografía está bien, es una tipografía sencilla. Lo que yo corregiría un poco es el hecho de que no todas tienen como una especie de margen, pero hay que darle un espacio. Esta se ve bien, pero acá ya vemos que estamos muy afuera. Entonces, ponerla un poquito más adentro. Esa está bien. Y esta, aquí vamos a tener un poquito de problemas porque el garbanzo se nos junta un poco con los 400 gramos. Entonces, veamos si lo podemos poner en una segunda línea, si es que nos cabe dentro de la figura, entonces ahí podríamos solucionarlo. Por ejemplo, el jugo de 2 limones está un poquito apretado, así que si nos queda el espacio, a lo mejor podríamos usar la misma estrategia. Ponerlo ahí un poquito. Siempre hay que tratar de usar los mismos, están bloqueadas en ver guías, las voy a desbloquear porque si no, no las puedo mover después. Entonces, tratar de que el espacio que hay aquí sea el mismo espacio más o menos entre todos los objetos. Cuando ya se me apretó mucho aquí y mucho acá, a lo mejor salto a la segunda línea si es que tengo el espacio. Esta figura no está muy regular. ¿Ya? Creo que esta parte de aquí no es igual a la parte de acá, o pareciera que no es la misma. Entonces, idealmente fuese como simétrica, para un lado igual, para el otro igual, porque es mucho más fácil y se ve más armonioso. ¿Ya? Entonces, tratar de construir la misma figura a ambos lados.
Vamos a ver si podemos construir una, a lo mejor con este cuadrito curvo. Ahí, y podemos a lo mejor curvar más una sola parte quiero curvar, no quiero las dos. No sé si me deja de forma individual hacerlo con una sola. ¿Lo han intentado hacer con una sola? Parece que no. Ahí sí, pincho una sola. Ahí sí. Ahí. Tratar de usar la misma curvatura para las dos. Voy a volver atrás y lo voy a hacer con la tecla Shift, este y este. Y ahí sí. Y ahora este con este también deberían ser iguales y un poquito más ahí. Por ahí sí. Y ahí sí son iguales. Entonces vamos a ubicar ahí el tamaño. Y lo vamos a organizar, enviar al fondo o atrás. Ahí. Estoy tratando de ubicarlo en el mismo lugar donde lo tenía Natalie. Ahí. Voy a eliminar esto, lo borré para poder eliminar estos. Los voy a pegar. Con Control Shift B los pego en el mismo lugar que los había pegado antes. Entonces aquí, o bien selecciono y voy aquí a edición, pegar en el mismo lugar. ¿Ya? Ese es el atajo. Entonces la idea es que todos estén en el mismo lugar, que todos, ¿cierto?, lleguen hasta el mismo lugar, ahí también, y idealmente respetar este espacio entre uno y otro para que, ¿cierto?, haya una armonía en la distribución de los elementos. Y ahora todo esto para atrás para que se vea la información. ¿Ya? Y ahí se ve un poquito más regular. Ahora que podríamos seguir corrigiendo 400 gramos sobre ese verde más oscuro, no se aprecia muy bien ahí respecto al resto, ¿cierto? Porque aquí se ve muy bien, pero acá cuando el color ya es más oscuro, a lo mejor 400 gramos no es fácil de leer y tendría que cambiar la estrategia a lo mejor a la inversa, un poquito más claro. Ahora habría que ver si hacia el blanco o casi blanco cálido o casi blanco medio gris, habría que ver. Por ahí yo lo voy a colocar casi blanco verde claro, ahí. Que es el color de las bolitas más o menos, ¿cierto? Y la sal casi no se ve, pero miren, cuando pensamos en un salero, ¿ustedes se imaginan un salero de esta forma? ¿Cómo es un salero que conocemos todos? Y esa es la forma que yo debería recoger y usar acá. Porque acá si yo lo veo, yo podría, si no veo que es sal, a lo mejor podría pensar que es como un sobre, o algo un polvito, pero que viene en un sobre. Profe, y como un salero. ¿Cómo recuerdan un salero? Bueno, las formas típicas de salero. La de lobos es como con unas curvas en Sí, la uno botita. como que entiende que tiene que tener como algo arriba y como algo medio triangular abajo. ¿Puede ser? ¿Ustedes Sí, reconocen un salero como así? Como cuando uno le dice una herradura, y como que la herradura siempre tiene la misma forma, pero esa es mucho más fácil de identificar. Pero eh, cuando uno dice una tuerca o un engranaje, el engranaje ya tiene una iconografía más o menos que uno reconoce. Entonces cuando uno busca sal o salero, si no estamos seguros de qué tipo de icono deberíamos utilizar, a lo mejor una buena estrategia es preguntarle a nuestro amigo de Google, ¿cierto? Porque él tiene varias ideas también. Le ponemos de poner salero. A ver, y él nos va a mostrar muchos iconos, salero icono. A ver.
Y aquí hay varias ideas para hacer un salero o un icono. Fíjense, ahí por ejemplo hay uno que justamente está parecido a la dirección, pero si los vemos todos, en general podemos pensar que el salero tiene una forma media triangular, más grande abajo, más corta adelante y como algo que tiene una tapa. Y la mayoría de los saleros puede seguir más o menos la misma línea, porque es como una convención, más o menos como uno ve esto y puede decir, ah, sal y pimienta. O cuando uno ve una botella de aceite, como que todas las botellas son similares. Entonces, a lo mejor la forma más o menos va por esta forma media triangular, ¿cierto? Curva adelante. Y como tiene que ser sencilla, yo optaría a lo mejor por la forma más sencilla, que puede ser algo así, o algo así, por ejemplo, pero sí los puntitos, solamente con la sal que sale, algo así podría ser también. A lo mejor ni siquiera es necesario que tengas tu puntito porque ya sabemos que de ahí está saliendo algo. ¿Ya? Pero después de esta pequeña investigación iconográfica, podríamos decidir qué tipo de salero nos conviene y que se reconozca más. ¿Ya? Entonces ahí, y también yo reconozco que esta figura, cuando yo la presento al lado del texto, pareciera que la figura va para un lado y el texto está como que me está indicando hacia otro lado. Yo creo que una mejor forma de poner este icono es hacia el otro lado. Voy a tratar de seleccionar solo ese, es ponerlo hacia acá, hacia adentro. Y es porque me direcciona hacia adentro, yo leo de aquí para acá. Entonces, el tener un objeto que me indique hacia el otro lado es como extraño para la percepción, ¿cierto? Al sentido de la lectura. Entonces, debería ir hacia acá. Y la esencia a gusto pareciera que fuera otro bol, ¿cierto? Es como un pocillito con esencias. Sí, es que no sabía qué poner como para representar la esencia. Sí, la esencia, ¿qué tipo es como ponerle pimienta o aderezo? Sí, Habría que buscar una iconografía para eso, a lo mejor puede ser parecido a la sal, pero con alguna cosa sí, rey. algo que uno espolvorea o bien ramitas, pero en este caso es todo polvito, ¿cierto? Yo creo que Sí, va más o menos con la misma figura del salero, por ahí, ¿ya? ya. Y bueno, aquí los números también yo recomiendo a lo mejor seguir la misma estrategia ahí del numerito más claro para que no sea tan fuerte el número y sea más llamativo esto, ¿cierto? Que es ahí donde vamos a hacer la acción. Etcétera, etcétera. Importante, aquí echamos el elemento de aquí para acá y este otro lo echamos de acá para allá. Entonces, idealmente sigamos como la misma dirección. Si lo hacemos de aquí para acá, esto a lo mejor también de aquí para acá, ¿ya? En el paso 3 están los ajos ahí en el otro lado, que apenas se ven. Ah, eso es, porque claro, no se ven. No se ve el ajo, a lo mejor habría que ponerlo más arriba y un poquito más grande porque las gotitas de jugo son un poquito más chiquititas que los ajos. Mm, Entonces, ya, veamos ahí ajo. O a lo mejor podríamos poner como una especie de cabecita de ajo aquí y ponemos dos dientes. Sabemos que no es el ajo completo, sino que una parte, porque aquí dice jugo de 2 limones. Ah, ve, ahí están los dos. Claro, a lo mejor podemos poner el ajo y en el ajo poner dos pedacitos como encendidos, como que tuviesen un color más claro, verde más claro, la forma del ajo verde oscuro, y estos dos que están puestos ahí al ladito encimita, que tengan un color más claro. Entonces así marcamos del ajo solo dos. Ah, ya. Y después cuando ponemos aquí estos dos, nosotros sabemos de dónde salieron de acá. ¿Ya? Esto me parece bien, ahí, súper bien. A lo mejor esta puntita podría ser eventualmente un poquito más oscura, ahí, cosa que cuando entre acá, eso mismo oscuro nos ayude a identificar que ahí
¿cierto? Se metió hacia adentro y es la misma punta. Estos son los moldes, moldear. Sí, esa es la forma que se le da. Ah, ya. Y luego refrigerar. Sí, es como que uno lo está metiendo a algo. Me parece bien. Aquí también está Frey. Hay que tratar de ver si que siempre sea la misma forma, porque esta forma está como para el otro lado. Entonces, a lo mejor podríamos seguir con la misma lectura y ponemos ahí estos mismos 4. Y estos son los que están aquí, que siguen siempre la misma forma. Y la misma forma ahí. Y esto, para poder hacerlo un poquito más estilizado, ese como calor, ¿cierto? Podemos ponerle a lo mejor alguna terminación a la línea. Puede ser, ahí hay que buscar la que mejor creamos, porque puede ser, por ejemplo, así. Me voy a acercar un poquito. Podría ser así. O bien también podríamos terminarla en el trazo. Mire, si yo pincho ahí en el trazo, puedo darle una terminación de punta redonda también al trazo. Voy a quitar este estilo porque no se pueden mezclar los dos. ¿Ya? Entonces ahí sí quedo con la puntita redonda. Podemos buscar, hay distintos estilos de línea para ver cuál es la que más nos favorece. Y a lo mejor esta también podría ser un poquito más regular, así como la misma forma arriba, la misma forma abajo, la guatita, como una S un poquito más regular. ¿Ya? Bien, bien, me parece que vamos bien. Hay cosas que podemos seguir mejorando, ¿cierto? Pequeños detalles que se van mejorando con el trabajo, con la observación, ¿cierto? Pero me parece que están interpretando muy bien, ¿cierto? La iconografía, el hacer el sistema también, poner poco texto. Esto podría perfectamente interpretarse como un proceso productivo, ¿ya? Nada más que, o cuando ustedes elaboran sus trabajos, también podría ser etapa 1, ¿cierto? Se corta, como procesos de armados también. Así que muy bien con ese trabajo. Gracias, Natalie, por su trabajo. Espero que puedan ahí recoger los comentarios, irlos aplicando. Entonces, hoy día, brevemente, porque ya estamos un poco pasados en el tiempo, pero y no menos importante, muy breve, vamos a incluir cómo se hace una tabla y cómo se hace un gráfico. En este caso nosotros no se puede llegar a insertar una tabla en Illustrator. No hay una herramienta que diga insertar tabla, como en Word. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay formas de hacerlo como más complejo, pero yo lo voy a hacer con las herramientas que nosotros ya manejamos. ¿Ya? Hacemos el cuadrito, ponemos el color a lo mejor a la línea. Fijémonos que las tablas tienen varias líneas. Tienen líneas que dividen, por ejemplo, así, ahí, el encabezado, ¿cierto? Y aquí ya tenemos otras líneas que empiezan a conformar esta tabla. Tratar de que esta tabla siempre tenga el mismo grosor o tamaño, ¿cierto? De celda. Estas serían como las filas. Ahí. Aquí yo lo estoy haciendo de forma bien artesanal, ¿ya? Porque Illustrator no tiene una herramienta específica, hay que entrar a picar, ¿ya? Pero estas líneas, por ejemplo, que yo hice aquí, una vez que ya las ordené o las distribuí en una posición así, que todas más o menos midan lo mismo entre una y otra, por ejemplo, esta no, la voy a mover un poquito, ahí. Una forma rápida de colorear esto es con la herramienta de bote de pintura. Es una forma rápida de colorear. Entonces vamos a colocar aquí, voy a hacer mi escala de color, la voy a poner inmediatamente, pero la voy a hacer desde aquí, por ejemplo, con este color. Voy a hacer este color para el encabezado. Ahí lo voy a agregar, muestra nueva porque ya lo hice. Ese lo voy a usar para el encabezado, después voy a usar uno mucho más clarito, a lo mejor por ahí. Ese es fila por medio, una fila con un color, la otra fila con otro color. Agrego ahí. Y quizás pueda necesitar un color como intermedio o mucho más claro. Así que lo voy a dejar ahí y voy a agregar también ese color a la muestra. Entonces con la herramienta voy a seleccionar ahí y con la herramienta de bote de pintura
tengo las líneas y todo seleccionado, voy a navegar acá por los colores con la flechita. Entonces, el encabezado, el color que viene ahí, a lo mejor puedo dejarlo blanco ahí, cada uno lo ve el color que más le favorece, ¿cierto? Y voy buscando los colores. Ahí estoy navegando para aplicar. Ya voy a llegar, a ver si llego. Ahí sí. Fila por medio y listo. Ahí ya coloreé mi tabla. Ahora se ve fea la tabla con tanta línea, así que voy a quitar el color de línea. ¿Ya? Pero no puedo quitar todos los colores porque necesito este borde para que me dé la forma de la tabla, ¿cierto? Así que a esta línea le voy a poner un color. Puedo colocar un color desde aquí o bien un color de acá. Siempre se recomienda que no sea un color muy fuerte porque si no la tabla queda muy pesada. ¿Ya? Entonces por ahí podría ser, ¿cierto? Una tabla. Después si yo quiero cambiar la distribución de la tabla, puedo hacer doble clic y empiezo a mover hacia abajo estas líneas, que son las divisiones que yo elaboré. Y ahí voy cambiando el tamaño como de las celdas, por decirlo así, de la fila. ¿Ya? Entonces ahora, por ejemplo, lo que necesitamos es poder hacer las divisiones horizontales, ¿cierto? Las columnas. Entonces tenemos opción de, a lo mejor la columna, dejarla con una línea solamente, y esta línea puede tener un color, y ahí me marca las divisiones. Y ahí ya tengo la división. Podría ser a lo mejor de otro tono, ¿cierto? Podría ser a lo mejor ahí más clarita, como ustedes decidan el diseño, pero con la herramienta de bote de pintura interactivo es más rápido el trabajo. Ponemos los textos aquí, ¿cierto? Voy a hacer un cuadrito, voy a salir hacia afuera porque estaba en el grupo. Lo importante es que el título siempre es más grande que el resto del tamaño del texto de la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí si yo pongo este título ahí, voy a quitarle ahí, creo que tiene un color de contorno. Ahí. Ahí voy a aplicar ese. Si yo coloco aquí un texto, ese texto debería ser, a lo mejor con negrita, más grande, ¿cierto? Como un título. Ahí está muy oscuro, así que por ahí un poquito más claro. Casi blanco, ahí. Y este sería a lo mejor el título de la categoría de mi tabla. Las tablas podrían tener un título general y luego, por ejemplo, tabla de materiales, material 1, material 2, 3, 4, etc. ¿Ya? O bien podría tener, por ejemplo, características. Voy a colocar una tipografía más pequeñita. Y esta línea de acá, ¿cierto? Podría pasar hacia arriba esta línea que yo hice. Y ahí me dice características. Y después acá podría ser tamaños. ¿Ya? Todo depende de la información que yo tenga. Lo importante siempre es que las letras, ¿cierto? El texto que yo utilice siempre quede o bien centrado, ahí centrado, no muy al borde, no muy al borde del otro lado tampoco, más o menos siempre dejar un espacio a cada lado, ¿ya? Lo mismo acá. Puedo extender mi cajita y alineo el texto al centro y que me quede un espacio siempre arriba y abajo. ¿Qué estaría mal? Poner el texto ahí, miren. Así está muy tensionado, está muy para allá. ¿Ya? Entonces siempre hay que dejar un espacio entre uno y otro. Y los textos de las tablas deberían ser en una tipografía regular, ¿cierto? Que no sea una tipografía muy llamativa. Ahí voy a poner grande. Y aquí puedo usar un texto un poquito más fuerte. Lo que tengo siempre que ver que este color me sirva para las líneas que tienen fondo y las líneas que no tienen fondo. ¿Ya? Y a lo mejor aquí sí podemos utilizar una alineación hacia allá.
nada más que los títulos generalmente están centrados en una tabla. Está quedando como Excel, ¿cierto? Así, parecido a lo que hace Excel. ¿Ya? Entonces, visto estos elementos que estamos trabajando, vamos a hacer una tabla. De ejemplo, ¿ya? Hicimos el diagrama, a lo mejor con los mismos pasos podríamos hacer a lo mejor una tabla, o bien con otra información, con una información de taller, algo que ustedes puedan identificar que pueden convertir en una tabla. ¿Ya? Esa va a ser nuestra siguiente tarea. Convertir alguna información del taller 3 en una tabla, algo que a lo mejor tenga característica y que podamos numerar, o por ejemplo, entrevisté a alguien, y ese alguien lo puedo poner aquí, los sujetos, y pongo sujeto 1, sujeto 2, 3, 4, etcétera, y pongo ahí las preguntas que le hice, o características. Tratar de convertir alguna información en una tabla. Las tablas tienen categorías, y tienen individuos o bien de datos, ¿cierto? Específicos, categorías. Son dos categorías que se relacionan siempre, ¿ya? Así que tratemos de convertir algo en tabla. Si alguien está en taller que no es taller 3, la idea es que pueda tomar otra información del taller que esté cursando, o bien alguna información aleatoria que pueda sacar de internet y lo convierte en una tabla, pero la hacemos en Illustrator. Lo importante es saber que saben utilizar las herramientas para poder convertir una tabla. ¿Ya? Dudas, preguntas para poder cerrar, porque perdón que nos extendimos demasiado. ¿No hay dudas? ¿Preguntas no? No, profe. Ya. Bien, chiquillos. Perdón ahí la extensión en las correcciones, pero bueno, espero que les sirvan. Gracias por quedarse. Y les dejo esa tarea de poder hacer una tabla. El gráfico lo vamos a dejar para la próxima semana, para que lo elaboremos. Y la idea es que también a lo mejor ya traigan ideas de qué información la podríamos convertir en gráfico. Gráfico redondo, gráfico de barras, etc. ¿Ya? Algo que ustedes vean en taller que podrían comunicar a través de una tabla. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén muy bien y que tengan excelente fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, que esté Chao, bien. profe, que esté Chao, bien. profe. Que esté bien, Buena cuídense. semana. Igual.